Las amenazas que se reiteran por parte del presidente electo Donald Trump sobre nombrar a las organizaciones, a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, internacionales. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones? Lo vamos a hablar con Luis Chaparro, periodista independiente en la frontera de México con Estados Unidos, a quien le agradezco como siempre que me tome la llamada. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Lucena, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buenos días, Luis. Gracias por esta comunicación en este 23 de diciembre. Oye, la verdad es que esta no es la primera vez que escuchamos hablar sobre el asunto, pero se acerca la fecha de toma de posesión de Donald Trump y evidentemente la situación se va poniendo cada vez más y más tensa. Yo te preguntaría para iniciar, digamos, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son las características o cuál es el proceso para nombrar a una organización, a un cártel de droga como organización terrorista? ¿Es fácil? ¿Se puede hacer? ¿Solo depende de la voluntad del Ejecutivo, pues? Bueno, realmente en un país como Estados Unidos, si el Ejecutivo decide nombrarlos así, sobre todo teniendo en cuenta que en esta administración de Donald Trump se tiene la mayoría en el Congreso, creo que no habría un obstáculo, digamos, importante para nombrarlos así. Lo que sí es que seguramente el presidente de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, va a tener que tomar en cuenta las implicaciones de nombrar organizaciones criminales como terroristas en un país pues con el que comparte prácticamente la mayor parte de su comercio, de su tratado comercial, una frontera, además de bueno, muchos millones de ciudadanos de ese país que van y vienen o que viven en Estados Unidos. Estoy hablando de México, desde luego. Estas implicaciones podrían poner en jaque fuertísimo las alianzas comerciales y digamos también las alianzas de turistas de ambos países. ¿De qué tipo de implicaciones estamos hablando, Luis? Se habló mucho, por supuesto, de la posibilidad o de abrir la puerta a una injerencia por tierra, ¿no? En México, literalmente, pero me imagino que no es la única. Exacto, digamos que eso podría ser, por una parte, la operatividad que busque Estados Unidos en México, que busque incursionar, como sabemos, durante la administración del expresidente López Obrador, se le impusieron una serie de prohibiciones muy fuertes a las agencias estadounidenses en territorio mexicano, pero más allá de eso, yo pienso en consecuencias como el hecho de designar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos implicaría, número uno, que el Departamento del Tesoro abra una investigación fuerte de todas estas empresas que puedan estar ligadas al narcotráfico o de las que se pueda estar financiando el narcotráfico, que también son proveedores de Estados Unidos de alguna manera. Para ponerte un ejemplo, mucha de la producción de aguacate ha sido extorsionada y orillada a, digamos, vender y formar parte del financiamiento, ya sea por extorsión o por digamos, contrato, a los cárteles mexicanos. Uh-huh. Este aguacate, su destino final es Estados Unidos. Entonces, digamos que si esta organización es tildada como terrorista, pues cualquier empresa en Estados Unidos que compre ese aguacate tendría que ser sancionada por el Departamento del Tesoro. Eso pone en jaque un comercio muy grande, y eso es para poner un solo ejemplo. Por otro lado, pues como tú sabes, los estados fronterizos como Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sonora, tenemos un flujo muy importante de personas que diariamente o viven de un lado y trabajan del otro, y que bueno, somos muy afectados por los tiempos de espera en los puentes. Después del 2001, cuando Estados Unidos hace una declaración de un grupo terrorista en Medio Oriente, esas revisiones se vuelven casi imposibles y atoran mucho el tráfico de personas, digamos, de turistas, de ida y vuelta entre México y Estados Unidos. Esto no me puedo imaginar cómo va a afectar estas líneas en los puentes, este comercio, este número de personas tratando de ir y venir de Estados Unidos. Y Luis, tú me corregirás si estoy equivocada, pero yo pensaba hoy también, digamos, si Estados Unidos podría actuar sobre alguna de las cabezas de alguna organización de la droga, lo cierto es que
eso va a repercutir también en la seguridad o la inseguridad o la violencia de esta parte de la frontera, ¿no? Porque sabemos que al final las detenciones, digamos, casi que aleatorias, ¿no? Cuando no hay un plan integral de ataque al crimen organizado, lo que ocurre es lo que vemos en Sinaloa, ¿no? Termina habiendo varias facciones que luchan entre ellas y la violencia aumenta, digamos, en el país. ¿Se podría presentar un escenario de este tipo? Yo creo que definitivamente va a tener consecuencias en México, como te digo, no solo comerciales, sino de la estrategia de seguridad, forzando también al país a tratar distinta la manera en la que se opera en México con esas organizaciones. Por otro lado, también recordemos que sí se nombran organizaciones criminales, personajes como el que recientemente ha estado en las noticias como el Minilic, personajes como los chapitos que están ahorita arrestados en Estados Unidos, no podrían funcionar como testigos protegidos, testigos colaboradores, etcétera, etcétera, porque pues serían parte de una organización terrorista. El trato que les darían sería absolutamente distinto. Entonces, pues yo creo que es relativamente sencillo para el Ejecutivo nombrarlos como terroristas, pero seguramente si tiene buenos consejeros, pues va a ver que hay una serie de implicaciones que van a complicar mucho, no solo el propio trabajo del Ejecutivo y del orden judicial en Estados Unidos, sino también en México, va a impactar mucho en el comercio. Es decir, si es una estrategia para ganar votos y intentar quedarse en el poder, pues es una estrategia bastante peligrosa por todo lo que podría implicar para ambos países. Si es una estrategia propiamente de seguridad, pues tendría que considerar, digamos, todas las afectaciones que podría tener y balancearlos con los beneficios que pudiera tener, si realmente eso va a impactar en que los cárteles dejen de existir en México o no. Claro, absolutamente. Y creo que al final, bueno, puede que sea más una carta de negociación, como son muchas de las cosas que declara Donald Trump, o sea, digamos, que el objetivo no sea en realidad declarar a estos organizaciones de cárteles de droga como organizaciones terroristas, sino más bien que sea una carta de negociación para México, ¿no? Para obtener otro tipo de beneficios con nuestro país. En fin, Luis Chaparro, lo seguimos platicando como siempre. Muchísimas gracias. Recuérdanos dónde podemos seguirte y dónde seguimos todo tu trabajo. Claro que sí, pueden encontrar mi trabajo en atsaga.com, donde estoy publicando pues exclusivas cada semana. Muy bien, ahí andaremos entonces. Luis Chaparro, gracias. Te mandamos un abrazo.